Para el estudio de este día, en el contexto de lo que estamos estudiando durante esta semana, que Dios pelea por nosotros, aunque el tema es Dios pelea por ustedes, hoy vamos a hacernos una pregunta: ¿desposeer o aniquilar? Y con la ayuda de nuestro pastor Dani Perla vamos a responderla. Él nos va a ayudar a comprender estos elementos que a veces pasamos por alto cuando leemos las Escrituras, pero que hoy les vamos a prestar un poco más de atención. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios para este tema. Querido Padre, venimos ante tu presencia suplicando sabiduría para poder analizar este tema que hoy vamos a tocar a fin de que nos permita conocerte mejor. Gracias por tu paciencia y amor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para el tema de este día, creo que es bueno que todos recordemos, nuestra audiencia pueda recordar que ya aquí ya se ha comentado el plan original de Dios para la posesión de Israel de la tierra, que en principio no fue que ellos tomaran la tierra por la fuerza, que participaran en la guerra. De hecho, en Éxodo, y la lección no cita estos pasajes, se nos muestra cómo Dios ya tenía su ejército para hacer que las naciones se alejaran. Y esto me lleva justamente a esta pregunta. Cuando leemos estas narraciones, a veces nos resulta muy fácil quedarnos con la frase aniquilar, destruir, que todo muera. Pero ¿cómo debemos entenderlo a la luz del plan original de Dios, que era hacer Él que las naciones se fueran? Esta guerra, entonces, esta guerra santa que le llamamos así, entonces era diferente en el plan original de Dios de lo que llegó a ser al final. Haciendo un repaso de lo que hemos estudiado hasta aquí, porque yo creo que es bueno como ponerlo así en una cronología. Primeramente, lo que Dios quería era que ellos se arrepintieran. Eso era el plan original de Dios, ni siquiera que Israel entrara. Eso viene después porque no se arrepintieron. Dios les dio suficiente tiempo, cientos de años, para que ellos se arrepintieran. Pero como no se arrepintieron, y fueron muy pocos los que realmente hicieron un cambio, especialmente en la zona de Canaán, porque hay que distinguir que habían otras condiciones para las ciudades que estaban alrededor de Canaán, pero creo que eso lo vamos a estudiar posteriormente. Así que como ellos no se arrepintieron, no cambiaron, entonces más bien se sumieron más en su paganismo, en su idolatría, en sus hechicerías, en sus orgías, en todas esas cosas. Entonces Dios ahora tiene que expulsarlos de la tierra, pero antes que el pueblo de Israel saliera libre de Egipto, Dios les había hecho la promesa de que Él se iba a encargar de que ellos salieran de la tierra. Pero por la incredulidad del pueblo de Israel, entonces Dios ya no podía obrar todas las cosas que Él podía hacer, y entonces a fin de que sea también como un elemento de ayuda para ellos, de aprender a confiar en Dios, Dios los usa a ellos, al pueblo de Israel, como instrumento para que ellos llegaran a esas tierras y entonces expulsaran a estos pueblos. Ahora, hay algo bien importante, ya también lo hemos comentado en otras ocasiones, que la aniquilación total al final solo se dio como en unos 4 lugares, porque no era el plan de Dios destruir, matar a diestra y siniestra a todas las personas, pero entonces Dios tenía un plan, y el plan era que estas naciones fueran siendo reducidas, que fueran alojadas en otro lugar, que se pudieran localizar en un nuevo lugar, y no necesariamente la destrucción de estas personas, pero sí la destrucción de todos los objetos de culto y de todo aquello que tenía que ver con la idolatría que practicaban ellos. O sea, no era la gente. Recordemos que lo hemos dicho siempre, Dios odia el pecado, pero ama al pecador, y Dios desea salvar y restaurar al pecador. Entonces, cuando entendemos de esa manera, vemos totalmente un cuadro totalmente diferente. Y ahora, pastor, me gusta mucho eso que estaba diciendo sobre el hecho de que lo que sí pidió Dios es destruir todo objeto de idolatría, ¿no? Eso era, y está muy claro en la Escritura.
eso era una orden, destruir todo aquello que conducía a la idolatría, toda práctica, lo llamaríamos toda la cultura idolátrica que existía. No era el tema de las personas, pero eso justamente me lleva a esta pregunta. ¿Cómo podían ellos, los israelitas, cómo podían aprender de esta relación de Dios contra el pecado y la idolatría a estar más cerca de Dios? Es decir, a aprender a dejar todas esas cosas que los separaban de Dios, porque finalmente lo vemos en la historia, hubo momentos en los que terminaron separados de Dios, que era lo que finalmente haría que cayeran los juicios sobre ellos. Porque leemos aquí en la Escritura que los que se mantuvieron obstinadamente aferrados a esos elementos de idolátricos fueron los que finalmente recibieron la destrucción. Sí, bueno, hay algo bien interesante cuando nosotros estamos estudiando toda esta temática y es que recordemos las palabras de Rahab, recordemos las palabras de los gabaonitas. El temor ha caído sobre nosotros. Ellos escucharon lo que había pasado en Egipto y entonces sabe que estaba, como dice uno, ¿verdad? Bueno, hay un dicho que yo lo aprendí del inglés y es un dicho que dice, hay que golpear el hierro cuando está caliente. Entonces, cuando ellos recién salieron de Egipto, esas personas todavía no pensaban pelear contra Israel, todavía no habían hecho una estrategia para pelear contra Israel, todavía ellos estaban impactados por lo que había pasado con los egipcios. Ese era el momento que el pueblo de Israel debía entrar y hacer la obra de expulsión, de relocalizar a estas personas. Pero por la incredulidad de Israel, ellos no pudieron hacer esto, tomaron más tiempo, entonces las otras naciones se fortalecieron, entonces la guerra llegó a ser más cruda y la destrucción también. Es bueno que nosotros notemos eso para que veamos que aquí Dios está trabajando finalmente con las limitaciones humanas. Él puede actuar, y ya lo hemos dicho hasta la saciedad, Dios puede actuar y resolver esto, el problema del pecado, del mal, de la injusticia, de la opresión, de lo que sea. Dios puede resolverlo en un segundo, pero hay principios detrás de esto y Dios va guiando a su pueblo, porque de paso, mientras el pueblo de Israel era una teocracia, o sea, estaban bajo el liderazgo de Dios, es que se les dio esta oportunidad. Tal vez mañana vamos a estudiar un poco más de esto, pero mientras el pueblo de Israel estaba bajo Dios, entonces ellos tenían las indicaciones, ya que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo, a fin de que no se les pasara la mano y ellos hicieran algo caprichosamente. Claro. No, sino que Dios iba dirigiendo qué lugares, qué personas, qué situaciones requerían una destrucción total o requerían solamente desposeer a esos pueblos, debilitarlos, para que al final ellos pudieran ser absorbidos por el conocimiento de Dios, cosa que en la historia tristemente muy poco se logró. Sí, tristemente. Pero para nosotros, pastor, porque siempre tratamos de hacer alguna aplicación que nos pueda servir, siendo que, como se ha dicho, lo hemos dicho también acá, usted lo ha dicho, estamos viviendo más cerca de la segunda venida de Jesús y estamos en peligros serios sobre también caer en la idolatría, porque ahora los ídolos son más sutiles. ¿Cómo podemos aprender a separarnos de aquello que nos separa de Dios? A alejarnos nosotros de aquello que nos separa de Dios. Considerando que en la lección entonces, en la lección bíblica, encontramos que mientras yo me aferre a aquello que me separa de Dios, recibiré la recompensa de eso, del pecado, que es la muerte. ¿Cómo podemos hacer para separarnos de la idolatría, del pecado, para poder tener la vida que Dios promete? Allí tenemos nosotros el caso de Rahab. Creo que es un caso muy importante de analizar, porque ella creyó un informe. Ella realmente hizo análisis de todas las cosas. Por ejemplo, ella dijo, bueno, como un pueblo que no tenía, estoy poniéndome en los zapatos de ella, como un pueblo que no tenía ejército, ¿cómo salen de el país más poderoso del mundo? Sí. Nosotros vemos lo que sucede cuando un
grupo de personas o un país más débil intenta luchar contra un país más fuerte o poderoso. ¿Y cómo sucedió eso? Eso no pudo ser casualidad. Los juicios sobre los dioses egipcios, ella creyó y dijo, no, es que hay alguien superior, hay alguien más grande que todo esto. Ese es el creador de los cielos y de la tierra. Y ella deseó que su vida pudiera estar en armonía con ese Dios que creó los cielos y la tierra. Entonces creo que ahora nosotros tenemos que tomar en cuenta esto, tenemos que realmente analizar nuestra propia vida, los principios que Dios tiene en su palabra y entonces desear vivir en base a esos principios. Solo que no lo podremos hacer por nosotros mismos, mas todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza. La comunión con Dios diaria, constante, a través de la oración, a través del estudio de su palabra, la reunión con aquellos hermanos que son de la fe, todo eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a depender de Dios para desarraigar, vencer aquellos hábitos en nuestra vida que no están bien. Hay un libro que escribió el pastor Marvin Moore, que ya él está descansando en el Señor, y ese libro llevaba un título interesante, El dragón que todos llevamos dentro. Sí. Noten, no algunos, todos llevamos dentro un problema del mal. Todos en una manera tenemos un hábito, tenemos un vicio, una adicción. Por supuesto, quiero tal vez hacer una pequeña explicación para no generar tal vez alguna idea que no es la que quiero dar. Hoy, por ejemplo, una adicción moderna que se ha encontrado es las pantallas. Sí. Ya vemos el celular, computadora, tablets, lo que sea. O sea, todos nosotros somos propensos a algo. Puede ser alguien con la comida, puede ser alguien con otro tipo de cosas. ¿Sabe qué? No salimos solos de esto, a menos que haya un poder, una fuerza que nos ayude. Y esa fuerza es Cristo Jesús. Cuando nos rendimos a Él, le entregamos nuestra vida, le pedimos que transforme nuestros deseos, Él podrá hacer el cambio que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Y justamente quisiera que por nosotros oraras por eso, porque hoy nos rindamos a Dios. No podemos vencer solos el pecado, para eso necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esta lección de tu palabra en la cual nos muestras nuevamente que eres un Dios de amor y de justicia, que tú tienes planes de paz para cada uno de nosotros, no de mal, sino que quieres darnos un futuro y una esperanza. Ayúdanos a aferrarnos a esas promesas, Señor, a abrir nuestros ojos y todo el engaño del pecado, poder dejarlo, todo aquello que nos asedia, el peso del pecado, y podamos correr con paciencia la carrera que nos es propuesta, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.